exactamente, dejan de transarse acciones de Bancolombia, ya no existe Bancolombia, pero existe Cibes preferencial, existe Cibes ordinaria, existe el ADR, y esos accionistas que el viernes eran accionistas de Bancolombia, el lunes son de Cibes, trasladándose, es un traslado, mentalmente pasan que se pasan y arrancan a transar el lunes con sus acciones de Cibes como lo hacían con Bancolombia, exactamente igual. Ya esto lo tenemos, digamos, revisado con las diferentes bolsas en Estados Unidos, con las calificadoras de riesgo, con los diferentes generadores de índices de acciones, y simplemente se cambia la especie Bancolombia por especie Cibes y ya. Amigos, hoy es 14 de marzo de 2025, hoy me invitaron a ser parte de una rueda de prensa en la cual nos hablan de que se acaba el grupo Bancolombia. Bueno, no es que se acabe como tal, sino que cambia a ser el grupo Cibest. Esta rueda de prensa tuvo lugar en la ciudad de Medellín, por lo cual no pude asistir de manera presencial, pero de todas formas muchísimas gracias al equipo de Bancolombia por tenerme en cuenta. Ahora, no es que Bancolombia, NEC y las demás entidades que hacen parte del grupo Bancolombia vayan a cambiar de nombre. Lo que cambia de nombre es el grupo como tal, la casa matriz de la cual estas entidades financieras como Bancolombia y NEC hacen parte de. Pero bueno, esto ya será explicado mucho mejor a continuación por el presidente del Grupo Bancolombia, Juan Carlos Mora, que presidió esta rueda de prensa. Voy a dejarles la rueda de prensa completa, tuvo más o menos como 1 hora de duración, entonces para quien le interese, póngase cómodo, agarre unos snacks y ahora sí vayamos a ver qué es lo que tenían por decirnos. Pues qué rico tenerlos en la mañana de hoy nuevamente. A quienes vienen por fuera de Medellín, bienvenidos. Qué orgullo tenerlos, porque además este año estamos celebrando muchas cosas. Celebramos 150 años de aporte al país, estamos próximos a celebrar 30 años de cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York, pero sobre todo celebramos ese gran aporte que estamos haciendo desde el propósito en los países en donde hacemos presencia. Entonces, Juan, sin más preámbulo, les propongo que abramos. Vamos a tener una conversación, de hecho quisimos llamar esto A la Mesa con Juan, porque la idea es que tengamos una conversación en donde Juan nos dé un poquito de color de lo que vimos esta mañana, y luego, por ahí varios micrófonos, pueden compartir, y luego podamos tener una conversación muy rica alrededor de los diferentes temas o inquietudes que ustedes tengan. Saludo a quienes nos acompañan vía streaming desde Bogotá y desde otros países, y también desde aquí voy a estar muy pendiente. Ahorita aprendo que no he aprendido yo, pero ya voy a aprender. Desde aquí voy a estar muy pendiente también de las preguntas desde quienes están desde la oficina en otras ciudades nos acompañan. Entonces, bienvenidos, Juani, bienvenido a una asamblea muy emocionante. Muchas gracias, Majo. Nuevamente muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento que para mí particularmente es muy simbólico. Es estar enfrente de los accionistas, los dueños de la compañía, a contarles cómo va el Grupo Bancolombia. También a todos los que nos acompañan de manera virtual, muchas gracias por estar pendientes. Como decía Majo, van a tener oportunidad, si quieren hacer preguntas o comentarios, de participar. Yo voy a empezar simplemente recapitulando un poco lo que le contamos a la asamblea, lo que se resaltó, y es lo primero. El banco en sus estados financieros consolidados obtuvo unas utilidades de casi 3 billones de pesos. Eso es un crecimiento del 2.4 frente a las utilidades del año anterior, y voy a arrancar por ahí, que es la última, digamos, la última línea de un estado de resultados, que es la utilidad. ¿Cómo se obtuvo ese resultado? Ese resultado es el producto y el trabajo de gestionar muy bien el margen financiero en un entorno en que, particularmente a Bancolombia, cuando las tasas de interés están bajando, se nos comprime el margen de interés, el margen que recibimos de intermediación. Entonces, una gestión de ese margen vía un manejo de los depósitos, una diversificación de la base de depositantes, una gestión del riesgo, y lo resaltamos ahora en la asamblea. Tuvimos un costo de crédito del 2.1. Eso significa que por cada 100 pesos de cartera provisionamos 2.1 pesos. Eso es ya casi niveles prepandemia.
Entonces muestra cómo ese resultado es la gestión de un margen en cómo lo hacemos sobre todo a través de los depósitos y una gestión del riesgo. Una gestión del riesgo en un ambiente retador, en un ambiente, en el caso particular de Colombia, la economía colombiana creció el 1.7%, no es malo, pero tampoco es bueno, es un ambiente que pretende ciertos riesgos y en Colombia particularmente unos crecimientos por sectores muy desiguales. Entonces, le quiero dar valor a esos casi 0.3 billones de utilidad en el sentido de que es gestionado de una manera que nos permite sentirnos orgullosos de este resultado, que inclusive contrasta con resultados del sector financiero como un todo en Colombia. Otra cifra importante, ese 6.3% representa un 15.7% de retorno sobre el capital sobre el patrimonio de los accionistas. Es decir, ese patrimonio que tiene Bancolombia, esa utilidad representa un retorno del 15.7%. Y en este entorno un indicador de solvencia, es decir, nuestro patrimonio sobre el total de los activos es el 13.8%, que muestra también la solidez y del banco. Un entorno en que nuestros depósitos crecieron el 10%, la cartera creció el 10%, los depósitos crecieron el 13%, unos indicadores muy sanos, una presión de gasto importante. Tuvimos una presión de gasto importante durante el año porque teníamos una inflación del año 2023 en unos niveles por encima del 9%, un incremento del salario de los costos laborales importante durante el año. Al final nuestros gastos terminaron creciendo un 5.4%, de lo cual también nos sentimos orgullosos. Así que con todo, entonces presentamos unos resultados financieros de los cuales nos sentimos muy satisfechos. Le propusimos a la Asamblea y nos lo aprobaron un dividendo de 3.900 pesos por acción. Repartimos 3.75 billones de pesos. Quiero que pongan un poquito en dimensión esa cifra, es una cifra importante, es un poco menos de $1 billón que estamos repartiéndole a nuestros accionistas, un crecimiento del dividendo de un poco más del 10%. Este año lo vamos a pagar en una sola cuota, lo que no ha sido tradicional ni lo será en el futuro. La propuesta que le haremos a las asambleas será distinta, pero este año particularmente por el nacimiento del grupo Sivest, vamos a pagar el dividendo en una sola cuota en abril. Entonces entregaremos esos 3.75 billones a nuestros accionistas en abril, en una sola cuota, porque ya, digamos, Bancolombia, el grupo Bancolombia evoluciona a grupo Sivest, y me quiero referir a ese otro granito antes de darles la palabra y que podamos conversar y oír sus comentarios y preguntas. Lo que viene entonces de ahora en adelante es, una vez esta asamblea ordinaria en la que presentamos nuestros resultados del 2024, es proceder ya a la creación del grupo Sivest. Hay varios hitos importantes, ya es público, aunque todavía no está citado, que tendremos una asamblea en abril en la que le presentaremos a los accionistas todas las transacciones y evoluciones necesarias para que el grupo Sivest tome vida y tenga ya una dinámica. Y nosotros esperamos que en esta dinámica de asamblea de Bancolombia extraordinaria y luego posteriormente ya nazca Grupo Sivest y una asamblea de Grupo Sivest en que ya formalmente empieza a tener vida propia, estemos ya en operación antes de terminar el primer semestre de este año como Grupo Sivest. Les recuerdo, es una transacción en que quienes son hoy accionistas de Bancolombia pasan a ser accionistas de Grupo Sivest, simplemente se trasladan. Aquí no hay ni intercambios de acciones, ni hay unos procesos de valoración, simplemente es un paso que los accionistas eran accionistas de Bancolombia, pasan a ser accionistas de Grupo Sivest, y ese Grupo Sivest va a tener todas las inversiones y los negocios que tenía anteriormente Bancolombia, que era
o es todavía un banco y una holding. Lo que hacemos es que la parte de holding pasa a ser de Grupo Cibes y la actividad bancaria queda en Bancolombia. Es un proceso que ya tiene todas las autorizaciones de todos los reguladores, tanto en Colombia como en Centroamérica, como en Estados Unidos. Ya lo que entramos es en proceso de ejecución y de presentarle la propuesta a nuestros accionistas para que ellos la consideren y, si están de acuerdo, procedamos ya a la aprobación y creación del Grupo Cibes. En resumen, como lo decía Majo en la introducción, es un año que nos trae muchos cambios, muchos retos, un banco que sigue evolucionando de manera muy dinámica. Cumplimos 150 años de servir y de estar promoviendo desarrollo en los países en que estamos. Nacimos el 29 de enero de 1875, ahora que entonces son 150 años. A mitad de año cumplimos 30 años de estar listados en la Bolsa de Nueva York, la primera entidad que se listó en el mercado público de valores más grande del mundo y que nos ha permitido acceder a oportunidades de capital y de desarrollo importante. Y Grupo Cibes. Entonces ahí se confluyen, digamos, una serie de hechos y de actividades que nos tienen, primero, muy contentos y segundo, también retados y ocupados de cómo trabajar en todo este proceso de evolución del Grupo Bancolombia. Yo con esto paro aquí y Majo... Hagamos entonces ahora un podcast de noticias. Entonces ya tenemos dos titulares: nuestros resultados 2024, resultados históricos, dividendo histórico, y segundo gran titular, próximamente estarán haciendo el Grupo Cibes. Entonces vamos a ir en orden. Quienes nos acompañan en línea, por favor, manden las preguntas, que aquí estoy conectadita y la voy a estar leyendo, pero vamos a arrancar aquí en Medellín por quienes están presenciales. Como les dije, los micrófonos funcionan, son importantes para que los escuchen los colegas. Entonces, sí, se presentan, nos dicen su nombre y de qué medio vienen y la pregunta. Si quieren, arrancamos por aquí, por la derecha. Alguien, si quieres, arrancamos contigo. Ese micrófono sirve. ¿Será que me escuchan bien así? Sí, ahí te oyen bien. Bueno, antes que nada, muy buenos días para todos. Soy Alexander Ríos de Inversia. Juan Carlos, un gusto conocerlo al fin, a todos. Muchas gracias por esta invitación. Yo no soy periodista propiamente, yo soy educador financiero de redes sociales, creador de contenido, influenciador, dígame como quieran, a la orden, ¿cierto? Pero al mismo tiempo que hago todo esto, también soy accionista de Bancolombia y también soy economista y financiero. Entonces, estaba revisando aquí la entrega de los resultados en la parte de estados consolidados y tengo una pregunta que va a englobar varios elementos. Como se da cuenta, yo rayo y saco cuentas y todo esto. Y me preocupa algo: los ingresos operacionales vienen aumentando desde el 2022, es cierto, pero la utilidad neta no se ubica cercana a la del 2022. Yo entiendo que hemos tenido 2 años en Colombia de una economía tremendamente desacelerada, particularmente en unos sectores, manufactura, industria y esto. No me interesa hablar del tema político, ni mucho menos. Sin embargo, es un ambiente en el que nos tenemos que mover y tenemos que navegar, ¿cierto? Entonces, en esto de ideas, la pregunta es básicamente, primero, ¿por qué no se ha vuelto al punto de utilidad neta del 2022? ¿Cuáles son esas razones principales? Pueden ser las económicas. Y también porque el ROE, retorno sobre el patrimonio, pasó del 19 al 15 los últimos 2 años, entendiendo todo este panorama, y qué se planea hacia adelante. ¿El Grupo Cibes va a impactar en recuperar esa utilidad sobre el patrimonio? ¿O cuáles son las estrategias que están planeando para recuperar eso? No estoy diciendo en ningún momento que los resultados financieros sean negativos. De hecho, hago una mención honorífica porque me parece que en el entorno en el que se mueve Bancolombia, de la magnitud y el leviatán que es Bancolombia, que permea casi todas las actividades económicas de un país que está en un momento de desaceleración pronunciado, que tenga resultados positivos y mantenga un ROE del 15 es supremamente destacable. Entonces, para hacer un contexto amigable a la pregunta. Muchas gracias, Alexander, y yo creo que es un análisis muy interesante y pasa porque nuestro principal mercado es Colombia. Claramente un poco más del 70% de nuestros activos están en Colombia. Y Colombia tuvo en el 2020 un decrecimiento, en el 2021 un comportamiento, pero el 2022 fue un año muy positivo con crecimientos de la economía por encima del 7%. Y un banco es un reflejo de la economía claramente. Y también con unas tasas de interés
muy diferentes. Así que el banco es ese reflejo de la economía, pero también ese reflejo de cómo se están en la situación de las tasas de interés, sobre todo un banco como Bancolombia. ¿Qué vemos nosotros? O sea, ¿cuál es la medida nuestra para hacer el seguimiento del banco? ¿Cuál es nuestro margen financiero? Y ese margen se ha venido comprimiendo, esa es una razón, por la baja de las tasas de interés. Entonces, pero la medida tal vez más importante, y se los decía, es el ROE, que es el 15.7%, 15.8% en el año, que se compara con nuestro costo de capital. Es decir, ¿cuánto es el costo de oportunidad de un accionista que invierte en Bancolombia frente al mercado? Y nosotros estamos por encima de ese costo de capital. El 19% fue extraordinario por unas condiciones de mercado muy particulares que coincidieron con unos crecimientos muy altos y unas tasas de interés muy altas. Ahora, la siguiente pregunta, que yo creo que es la más interesante, ¿qué viene? Definitivamente Grupo Cibes nos ayuda a gestionar eso, exactamente eso, y nos da muchas más herramientas para poder obtener retornos que creemos que van a ser mejores que esos que estamos dando. Entonces, precisamente, ¿por qué? Porque podemos desde Grupo Cibes gestionar nuestro capital de manera mucho más eficiente y direccionarlo a cada uno de los negocios de manera que tengan el capital necesario para asumir sus riesgos, y ese capital va a estar digamos, en Grupo Cibes, y vamos a poder generar unos retornos a los accionistas. Ahora, yo quiero que el retorno de un accionista está compuesto, tú lo sabes muy bien, por varias cosas. El retorno del ROE, cuál es el dividendo y cuál es la valorización de la acción. Nosotros miramos con cuidado eso, y es un tema que nosotros estamos permanentemente monitoreando para que esos retornos sean adecuados. Pues sí tenemos retos, pero es lo que estamos gestionando en este momento. Pero aún así, en estas condiciones, si lo comparamos con lo que ha sucedido en el mercado, yo creo que los resultados de Bancolombia son totalmente extraordinarios. Muchas gracias. Seguimos contigo, luego dos, y ya vamos para allí, Chucho. Bien, gracias. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, señor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Juan Quiseno, vengo del diario La República, y bueno, para ponerlo en términos futbolísticos, el partido del 2024 ya se acabó, ¿cierto? Podríamos decir que se ganó. Viene el partido contra 2025, y yo lo que quisiera saber, ya el presidente nos adelantó que con Grupo Cibes se viene la posibilidad para poder generar más valor. Quisiera preguntar cuáles son los planes concretos, o las inversiones concretas, o los movimientos concretos que esperan darse en este año, y así generar más valor y quizás recuperar ese nivel de utilidad y de patrimonio que se alcanzó en 2022, cuando la economía crecía de manera vigorosa. Sí, vuelvo a decir, Grupo Cibes nos da flexibilidad en varios aspectos, y yo quisiera resaltar tal vez tres, y voy a ser reiterativo. Hay tres ventajas que nos trae Grupo Cibes, y que va, Juan, directamente a tu pregunta. Lo primero es que podemos asignar capital de manera mucho más eficiente. Yo les quiero un poco dar un ejemplo. Hoy el capital del Grupo Bancolombia está en Bancolombia S.A., que es un banco comercial y una compañía que a la vez es la dueña de otros activos, incluyendo bancos. Entonces, en Bancolombia S.A. hoy tiene que estar todo el capital que tiene el Grupo Bancolombia. Cuando nosotros separamos la actividad de holding y la llevamos al Grupo Cibes, Bancolombia S.A. queda solo con el capital necesario para ser un banco comercial en Colombia. Y el Grupo Cibes deja de ser una compañía financiera vigilada, regulada por la Superintendencia Financiera, entonces tiene mucho más flexibilidad. El Grupo Cibes tiene más flexibilidad para manejar sus activos. Entonces, eso es un manejo mucho más eficiente del capital, que redunda en mayor retorno para los accionistas. Lo segundo que quiero destacar, en Colombia los bancos no pueden recomprar acciones. El mecanismo de recompra de acciones no está permitido para las entidades financieras bancarias. Al los accionistas pasar a ser accionistas de Grupo Cibes y no de Bancolombia, podemos tener un proceso de recompra de acciones que mejora la rentabilidad de los accionistas. Por eso yo les mencionaba que está la utilidad, pero si nosotros tenemos un manejo más eficiente del capital, podemos retornar más capital, o más darle un retorno mejor a los accionistas. Entonces tenemos mecanismos adicionales, además del dividendo,
para poder retornar capital. Y la otra ventaja que nos trae el Grupo Cives es que esa estructura nos permite tener mucho más flexibilidad para hacer fusiones y adquisiciones. Es decir, que el desarrollo corporativo de Bancolombia cuenta con un mecanismo más eficiente, que ya no es un banco comercial, sino una compañía holding que permite que esa evolución que vendrá en el futuro como desarrollo corporativo la podamos hacer de manera mucho más eficiente para los accionistas, y por lo tanto nosotros esperamos que esos retornos para los accionistas mejoren a futuro. Voy a pasar a una pregunta del streaming para también atenderlos. Nos habla Katiuska Hernández del diario La Prensa de Panamá y nos pregunta, Juan, ¿qué impacto va a tener Grupo Cives en la operación de banismo en Panamá? Katiuska, muchas gracias y gracias por conectarte desde Panamá. Hoy el efecto práctico que sucede es que Banistmo está hoy vinculado a Bancolombia S.A. a través de ser el accionista principal. Quien va a terminar siendo el accionista principal de Banistmo S.A. en Panamá es Grupo Cives, también generando unas flexibilidades. Y yo quiero enfatizar algo que les hemos dicho en el pasado, pero lo quiero decir, es que para los clientes directos del banco, de los bancos, tanto en Colombia como en los diferentes países, no hay un cambio, no hay ningún cambio. El cambio se produce para los accionistas del grupo Cives en el futuro, generando una mejor dinámica. Así que pasa a ser el Grupo Cives el dueño de Banistmo. Y más allá de eso nos genera flexibilidades como lo estoy mencionando, pero no hay ningún otro cambio material. Bueno, vamos, ya voy con ustedes allá, pero tenemos acá a Nicolás del diario El Banquero. Nicolás, adelante. Juan Carlos, ¿cómo estás? Primero, un placer estar acá sentado. Tengo dos preguntas muy rápidas. La primera es, con las sopas de Jaime Gilinski, que en su momento se percibieron como un posible intento de adquisición de Bancolombia, hoy vemos una nueva estrategia financiera con Nutresa, estructurada a través de un crédito puente de $2.000 millones y la emisión de unos bonos, lo que uno podría considerar una especie de leverage buyout para Colombia. Si en el futuro se llegara a plantear una OPA por Bancolombia, ¿el banco está preparado para enfrentar este proceso o consideran que este tipo de movimientos podrían traer oportunidades estratégicas, como se demostró en la decisión de acciones entre Grupo Sura y Grupo Argos, que se ha abierto a la puerta de nuevos negocios con enfoques más específicos y mejores resultados para los inversionistas? Muchas gracias, Nicolás, un gusto. Lo respondí ahora en la asamblea a un accionista que lo preguntaba en el sentido. Miren, Bancolombia y en el futuro cercano Grupo Cives están en el mercado público de valores. Cuando uno habla del mercado público de valores, la palabra público es importante, porque quiere decir que nos sometemos a unas reglas y normas que existen en los mercados públicos. Es decir, los mercados públicos tienen regulados mecanismos de adquisición, inclusive tienen topes y tienen límites de cómo son esos mecanismos. Eso es la normatividad, eso no depende de las entidades. Ahora, lo que sí hemos hecho, y lo hicimos en asambleas anteriores, es introducir en nuestros estatutos la necesidad de generar una información, una transparencia y claridad para que los accionistas tomen la mejor decisión. Entonces, desde el punto de vista de Bancolombia, ¿nosotros qué hacemos? Cumplir a cabalidad, como siempre, la normatividad, que es una normatividad que tiene establecido unos mecanismos, entre ellos las ofertas públicas de adquisición como un mecanismo regulado que está en la normatividad y en las leyes, y eso es aplicable para todas las entidades que estamos en ese mercado. Ahora, lo que sí nosotros promovemos y propendemos es porque haya total transparencia e información para que los accionistas puedan tomar su mejor decisión con la mayor información posible, para que esa decisión sea una decisión informada. De acuerdo. Y la segunda que tenía, muy rápida, es, y te lo preguntaron un poco en la asamblea, han llegado estos nuevos bancos como Lulo, como Nu, como Rappi, ofreciendo estas altas tasas de interés. Y, digamos, Bancolombia venía siendo como líder, son el banco más grande, son un muy buen banco y tienen el tema de las transferencias inmediatas, pero ya con el proceso de transferencias inmediatas del Banco de la República, pues digamos que se pierde como ese prestigio, porque ya todos deberían adoptarlo. ¿Cómo está
o cómo se está abordando desde Bancolombia este cambio en la dinámica del mercado, tanto para que ya no van a ser el único que tiene esas transferencias inmediatas, como poder competirle con esas tasas de interés tan alto que están ofreciendo estos neobancos y que algunos colombianos llevan a preguntarse como, listo, ¿por qué antes entonces la banca tradicional, que es como se conoce a los otros bancos de Colombia, no me ofrecía estas tasas? Yo partiría la pregunta tal vez en dos. Quien es entrante en el mercado tiene que hacer algo extraordinario para poder participar en ese mercado, y eso es legítimo de la competencia y eso está muy bien y nosotros lo miramos obviamente con mucho cuidado. Pero hay que entender cuáles son las condiciones estructurales de un mercado y cuál es realmente lo que es sostenible y no es sostenible. Entonces, se entiende, hay unos ofrecimientos de oportunidad sobre unos rendimientos que tienen claramente un beneficio, pero en el caso nuestro lo que vemos es que las personas tienen opciones pero siguen estando en Bancolombia, y hacemos un monitoreo muy cercano desde que apareció estas ofertas en el mercado, y nuestras cuentas de ahorro y los clientes siguen estando en Bancolombia. Obviamente entendemos que tienen opciones y por lo tanto eso nos obliga a ser mejores y eso redunda en beneficio de los consumidores financieros. Bienvenido. Ahora, yo tengo una discrepancia con tu afirmación de que ahora sí, hoy, y con lo que lanzamos en enero, cualquier entidad puede hacer parte de las transferencias inmediatas. El que no lo ha hecho es porque no quiere, está disponible. Entonces las entidades no han querido entrar en el tema de transferencias inmediatas. Ahora, Transfi ya existe desde hace más de un año. Entonces en el mercado está disponible las transferencias inmediatas para los clientes. Hay mucho ruido alrededor de Breve, y Breve es simplemente otra herramienta más de transferencias inmediatas, pero hoy existe. Hoy se pueden transferir de manera inmediata y gratis entre entidades financieras que estamos participando, y como insisto, y hemos invitado a todos los que quieran participar. Los que lo han hecho es porque no quieren o no pueden, no lo sé. Hay también retos técnicos y eso hay que entenderlo. Entonces, pero hoy está abierto un esquema paralelo de transferencias inmediatas a través de Redeban, así como estaba Transfi que evoluciona en un mecanismo de entrecuentas. Entonces, hoy esa facilidad está disponible. Hoy hay una autopista de transferencias inmediatas que cualquier persona puede utilizar. Habrá una en el futuro que se llama Breve, que está promovida por el Banco de la República, pero es el mismo servicio. Entonces, sí, el mercado evoluciona, eso es beneficio para los consumidores financieros, para los clientes, eso está bien, eso genera competencia, nos genera retos a nosotros de ser mejores, es una evolución de mercado, pero hoy está disponible, al que quiera. Mercado abierto y disponible. Omar Ahumada, de Portafolio. Hola, ¿cómo estás? Presidente, ¿cómo estás? Yo quedé con una Acércate al micrófono para que nos oigan tus colegas. Hola, ¿ahí me oyen todos? Sí. Sí. Quedé con una duda que expresó uno de los accionistas, y es, como se paga por una única vez es el dividendo en una sola cuota, él dijo, ¿qué problemas de flujo de caja van a quedar este año? Porque normalmente las entidades pagan en cuotas para administrar su flujo de caja. ¿Cómo se compensa eso? Porque pues de un solo golpe salen 6,3 billones. No, 3,7. Exacto, 3,752. Esos 3,7, ¿cómo impactan y cómo se mitiga eso? Para explicarle a quienes están preocupados por eso. Nosotros somos una entidad financiera y un poco nuestra gestión es la gestión del flujo de caja. Nosotros desde que venimos preparando lo que es Grupo Cibes, nos hemos venido preparando para esa eventualidad y hoy eso está totalmente ya incorporado en nuestro flujo de caja y no genera ningún evento ni que nos obligue a reducir de alguna manera el otorgamiento de crédito o alguna condición particular. Como les digo, es algo que lo venimos preparando ya desde hace meses y por lo tanto hoy no genera ningún traumatismo en nuestra operación normal. Seguimos contigo. Listo. Nicolás Ruiz, de momentoemprendedor.com y Momento Emprendedor Radio. Presidente, aquí veo que Bancolombia pues fue un gran jugador en la parte de inversión en energía solar, 1.5 billones de pesos. Pero mi pregunta va a lo siguiente: en este momento se empieza a hablar fuerte de la energía nuclear. Vemos Salvador, donde ustedes que ya tienen marco regulatorio,
desde Antioquia se ha empezado a jalonar, de hecho ya se radicó esa ley para la implementación a futuro de energía nuclear. ¿Cómo están viendo ustedes como banco esto? En El Salvador ya han financiado alguno de estos proyectos, y qué están viendo ahí a futuro como banco. Nicolás, me gusta mucho tu pregunta y yo creo que es muy atado, muy unido a una visión. Primero, con esa cifra que dabas de nuestra participación en la energía solar, somos el principal financiador de las energías alternativas en Colombia, lo cual lo hacemos por convicción, y se lo decía así a los accionistas, que es parte de lo que está en nuestra convicción, que es lo que debemos hacer hacia una transición energética que sea justa y que proporcione oportunidades. El tema, aquí voy a dar una opinión, y nuestro grupo de energía viene mirándolo de manera muy cercana. Yo creo que la energía nuclear es una alternativa en la transición energética fundamental, y que países como los nuestros van a tener que generar ese marco normativo. Ya hoy existe la tecnología y ha evolucionado muchísimo para que la energía nuclear sea una energía segura y una energía que proporcione esa transición. Entonces, todavía no estamos listos, yo creo que estamos todavía unos años, incluyendo El Salvador, porque lo que se hizo fue una firma entre el gobierno de El Salvador y los Estados Unidos para un marco de transferencia tecnológica y de conocimiento, pero todavía estamos, yo creo que a un plazo, tal vez un par de años, en que empecemos a ver proyectos propiamente dichos. Colombia, yo creo que estamos un poco más lejos, porque todavía apenas estamos en la visión de tener un marco normativo, pero insisto, yo lo veo como fundamental en la transición energética, y se los voy a plantear por qué. Porque claramente Colombia ha avanzado en energía solar, en energía eólica, tenemos una energía hidroeléctrica que es muy importante para el país. Yo personalmente creo que va a ser muy difícil que haya nuevos proyectos hidroeléctricos en el país, dadas las condiciones medioambientales, de los requisitos que tiene la generación de proyectos de alto impacto en comunidades y en el medio ambiente. Y la energía nuclear empieza a generar, como les digo, unas posibilidades de una tecnología que es ya asequible y segura. Seguramente ustedes han visto que ya en Estados Unidos, por ejemplo, algunos centros de datos asociados a la inteligencia artificial, que son grandes consumidores de energía, hoy esa construcción de centros de datos se están construyendo paralelo a centrales nucleares o a energía nuclear. Ese es el futuro, y nosotros, convencidos de que es el futuro, estaremos muy atentos a la evolución, a promoverlo y a financiarlo en el momento adecuado, Nicolás. Buenas, qué pena, me voy a saltar porque debo ir. Sí, claro, adelante. Buenas tardes, yo soy Marta Arias de Teleantioquia y necesito dos preguntas. La primera, uno de los accionistas habló de fraude, usted explicó en qué consistía, pero ¿cuáles son esas estrategias o básicamente qué está haciendo el banco para el tema del fraude? Y muchos de los televidentes y de las personas se han quejado reiteradamente cuando se caen las aplicaciones. A veces se caen de forma seguida en algunos meses o en algunos días. ¿Qué estrategias se están adelantando? Porque a veces se caen las aplicaciones y en redes hay demasiados comentarios por dificultades que tienen los usuarios. Gracias. Gracias, Marta. El primer tema del fraude, el fraude realmente es un flagelo a nivel mundial. Tristemente, el fraude se ha vuelto una industria multinacional. O sea, no es una persona por allá encerrada en una habitación con un computador, es mucho más que eso. Son centros de cómputo con conocimiento, con capacidades, con prácticas. Inclusive muchos de ellos vienen de países muy lejanos, están en el lejano oriente. Bueno, entonces lo que hay es una industria transnacional importante con ramificaciones en todo el mundo. Y es un flagelo que afecta a todos los bancos. ¿Qué hacemos nosotros? Definitivamente tiene, yo creo que dos frentes fundamentales. Uno es mejorar nuestra tecnología y nuestra capacidad, cosa que estamos haciendo, introduciendo capacidades de inteligencia artificial para poder monitorear mucho mejor las transacciones de los clientes, poder determinar transacciones inusuales. Pero hay un aspecto que es el que más nos preocupa, porque nosotros hacemos nuestra tarea de incorporar tecnología, de poder generarles alertas a los clientes. Hay una técnica que se llama ingeniería social, que lo que busca es que los
las personas entreguen sus credenciales a través de mecanismos diferentes. Hay varios conocidos, phishing, smishing, bueno, una cantidad de formas de acceder a información que depende de dos factores, del banco, pero también del usuario. Entonces, la educación de las personas en cómo el banco se contacta con ellos, cuál es una táctica que están utilizando para robarles sus credenciales, y al final lo que hacen es una suplantación, porque el banco que recibe es como si la persona estuviera entrando a su cuenta, no es una persona extraña, no es un tema, es esa persona, porque al final entregó una serie de información que no debería haber entregado y que lo hizo mediante ingeniería social. Entonces estamos trabajando en los dos aspectos: mejorar cada vez más la tecnología, y todos los avances tecnológicos que estamos haciendo o que estamos teniendo tienen que ver muchísimo con cómo mejoramos nuestra respuesta al fraude desde la tecnología, pero también en la educación a las personas para que no entreguen sus credenciales a través de diferentes mecanismos de ingeniería social. Y el tema de las caídas, este año el banco, nosotros esperamos invertir cerca o más de 800.000 millones de pesos, y uno de los focos fundamentales es la mejora de nuestros canales. Ya salió Mi Bancolombia, está en un proceso de la app de estabilización, pero esperamos que eso genere una mejor disponibilidad, y así tendremos salidas de canales adicionales durante el año que lo que buscan es mejorar esa estabilidad de nuestros canales. Vamos a ir con las últimas preguntas. Chucho lo sabe. Sí. Pero Chucho, no me dañe el micrófono de la emoción. Pues es que a ver, siempre es bueno ponerse de pie para hacer las preguntas. Eso está bien, Chucho. Pasémosle, si me ayudan allá los compañeros, Marce. Otro micrófono, a ver. Chucho, ahí hay uno suelto, mira, sí. Te queda más fácil. Bueno, listo. Gracias. Buenas tardes y bueno, muy importante fue la asamblea, interesante que el banco tenga esa disposición pues, de escuchar a la gente. Hay como dos detalles que quiero puntualizar. La inflación fue del 5.2 y las utilidades crecieron 2.4%, entonces creció ni la mitad de la inflación. Entonces yo siempre me pregunto, ¿realmente qué está pasando? Porque pues, se supone que un banco maximiza la rentabilidad y en este caso las utilidades crecieron menos que la inflación, aunque crecieron un poquito más que la economía. Segundo detalle, cuando dan los datos del crecimiento de la economía, el agro aparece muy bien posicionado y ustedes se la han jugado por el agro. ¿Qué balance realmente hay del agro, de lo desembolsado el año pasado por Bancolombia para el fomento de esta agricultura que debe ayudarle mucho al país en general? Porque la industria todavía no es. Y un tercer aspecto, como usted ha puesto todas las expectativas en CIBEX, el grupo, ¿quién va a ser el mandamás ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Y si vendrá un desmonte de pronto de los avisos de Bancolombia. Muchas gracias. Gracias, Chucho. Tal vez se lo decía Alexander y lo he manifestado en las preguntas. El año es un año retador y la inflación sí, fue 5.2, tuvimos una presión de ingresos, de gastos grande, pero también una reducción de tasas de interés, que es nuestra materia prima. Entonces, lo ideal hubiera sido crecer un poco más la utilidad, pero primero nos han crecido muchísimo los impuestos. Los impuestos son un factor que, si ustedes miran la utilidad antes de impuestos, tiene un crecimiento y un comportamiento muy distinto. Y no son solo el impuesto de renta, son los impuestos regionales como el impuesto de industria y comercio. Entonces el componente tributario ha tenido un factor muy importante en el tema de gastos y en los resultados finales, la reducción de tasas de interés. Pero insisto, si nosotros lo miramos en el contexto de lo que sucede en Colombia con el resto de entidades, nuestros resultados son muy positivos, Ustedes lo saben muy bien, en Colombia hay alrededor de 2 entidades financieras perdiendo dinero. En ese mismo entorno de inflación del 5.2. Así que nos sentimos satisfechos de nuestros resultados y la gestión que hemos hecho. Grupo Civest. El Grupo Civest es una evolución importante.
yo no sé si el mandamás, pero Chucho voy a ser yo. y lo que estamos haciendo es una eficiencia administrativa porque no va a haber un equipo independiente. Yo paso a ser la cabeza de Grupo Cives, pero sigo siendo el presidente de Bancolombia S.A. Entonces yo tengo el doble rol de ser el presidente de Grupo Cives y el presidente de Bancolombia S.A. Entonces se me multiplicó el trabajo, Chucho. Pero no doble sueldo. No, ojalá. Y lo mismo con el equipo directivo, lo mismo con el equipo directivo del banco. El equipo directivo del banco, que hoy lo que nosotros llamamos las funciones corporativas, es decir, los que ven los diferentes bancos en las diferentes geografías, me acompañan en ese proceso de Cives, pero también son los responsables de Colombia. Entonces no estamos generando una burocracia adicional, salvo de unas cosas regulatorias que sí tenemos que tener. Tiene que haber un contador que sea independiente, una auditoría que tenga pero solo lo que nos obligue de manera regulatoria. Y el nombre de Bancolombia no lo vamos a dejar, pero nunca, ni en los próximos 150 años, Chucho. Ese nombre no lo podemos dejar por nada. De hecho, lo que les dije, para los clientes de Bancolombia seguirán viendo mucho más de Bancolombia, del Banco de Colombia. Es un nombre del que nos sentimos muy orgullosos y que seguirá estando, esperamos, por 150 años o mucho más presente. Y no solo en la cabeza, sino en el corazón de los colombianos. Vamos a ir con el agro ha tenido un comportamiento muy importante. Lo decías, en el PIB ha tenido crecimientos de cerca del 8%, ha sido el que ha sacado la cabeza junto con otro par de actividades, y nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestra participación en el agro. Hemos tenido crecimientos de más del 14% en financiamiento al agro, así que sigue siendo un foco nuestro, sigue siendo un motor dinamizador, así que vamos muy bien con esa estrategia. Vamos con Alejandra del Colombiano. Acá. Bueno, yo le quería preguntar quiénes serán ya ahora los accionistas del Grupo Civest. Ahora entendía un poco que los de Bancolombia pasaban a ser los de Civest y serían como los únicos. Y dos, ¿a qué se deben tantos cambios que está haciendo el grupo, como por ejemplo de Nequi, de ahorro a la mano en Nequi, los cambios en los QR, en las aplicaciones, etcétera? Y también iba a preguntar pues quién iba a quedar en la cabeza de Civest, pero pues ya se me adelantó Chucho. Los accionistas son exactamente los mismos, exactamente igual. Entonces, si ustedes toman hoy el listado de accionistas del Grupo Bancolombia, en el momento en que evolucionemos a Grupo Civest, serán exactamente los mismos. Como les digo, lo que sucede es, hagan de cuenta, un traslado. No es que haya compra, no, es un traslado. Pasan de estar de accionistas de Bancolombia a ser accionistas de Civest. Dejan de ser de Bancolombia y son de Civest. Entonces es un traslado. Son exactamente los mismos accionistas. Los que tienen acciones preferenciales pasan con acciones preferenciales. Los que tienen acciones ordinarias pasan con acciones ordinarias. Los que tienen ADRs pasan con ADRs. Y lo que sucederá es que un viernes, digamos, se transan las acciones de Bancolombia S.A. en las diferentes bolsas y los diferentes mercados, y el lunes pasan a transarse acciones de Civest. Exactamente, dejan de transarse acciones de Bancolombia. Ya no existe Bancolombia, pero existe Civest preferencial, existe Civest ordinaria, existe el ADR, y esos accionistas que el viernes eran accionistas de Bancolombia, el lunes son de Civest, trasladándose. Es un traslado, mentalmente pasan que se pasan y arrancan a transar el lunes con sus acciones de Civest, como lo hacían con Bancolombia, exactamente igual. Ya esto lo tenemos, digamos, revisado con las diferentes bolsas en Estados Unidos, con las calificadoras de riesgo, con los diferentes generadores de índices de acciones, y simplemente se cambia la especie Bancolombia por la especie Civest y ya. Hoy tenemos muchos generadores. Y los cambios, todos estos cambios ¿a qué obedecen? Nosotros, lo decía, estamos en un proceso de modernizar nuestras capacidades, nuestros canales, ser más eficientes, prestar mejor servicio. Todos estos cambios que ustedes están viendo tienen que ver con la interoperabilidad. Los QRs que estamos cambiando eran solo de Bancolombia, solo los clientes de Bancolombia los podían hacer. Al cambiar de QR ya es interoperable. Una persona que tiene una cuenta en otro banco puede en un QR de estos pagar, así como el que tiene
el comercio. Entonces, lo que se está generando es un mercado en Colombia con unas facilidades adicionales y nosotros nos adecuamos y participamos y promovemos, porque al final eso es una mayor utilización de servicios financieros, las personas teniendo más posibilidades. Entonces, todos estos cambios vienen enfocados a un avance tecnológico y a una facilidad para los clientes. Hoy tenemos varios generadores de contenido digital y nos acompaña aquí a mi izquierda María Paula de Finanzas con MP. María Paula, adelante. Bueno, un gusto. Estoy... Listo. Bueno, un gusto. Desde creación de contenido hemos tratado de impulsar la educación financiera y también la inclusión. Sabemos que tenemos un país que tiene una brecha económica y de educación financiera muy grande. Así que mi pregunta va un poco a esto, y es, sabiendo que hay un entorno financiero cada vez más digital y competitivo, quisiera preguntar cómo está el Grupo Cibes o cómo va a integrar el Grupo Cibes la inteligencia artificial, el análisis de datos para mejorar tanto la inclusión financiera como la educación financiera en el país. Muchas gracias, María Paula. Los dos aspectos que mencionas, tanto educación financiera como inclusión, son claves, y yo quiero resaltar el tema de educación financiera, que entre otras cosas es uno de los focos importantes de la Fundación Bancolombia. Tenemos un programa que se llama Cuentas sin Cuento, que les enseñamos a las personas a manejar su dinero, porque entendemos que inclusión financiera sin educación no es un desarrollo real. Entonces, vamos avanzando en incorporar no solo capacidades digitales, sino nuestra capacidad de entender mejores a estos clientes. Hoy ya tenemos incorporado en análisis de riesgo unas capacidades de inteligencia artificial muy importante que también explica en parte nuestro comportamiento en el tema de riesgo, pero no solamente en eso, lo mencionaba ahora, el tema de fraude es otro que claramente incorporamos ya. Unos procesos de evolución tecnológica, incluyendo inteligencia artificial, pero también tenemos que entender que en este mundo de la tecnología moderna hay una cosa que se llama la educación de los modelos. Los modelos también requieren educar, los modelos necesitan calibrarse, necesitan un periodo de tiempo para que aprendan. Nosotros estamos en ese periodo de que nuestros modelos que estamos incorporando en nuestra gestión aprendan. Y yo quiero resaltar un tema. Inclusión financiera, yo me siento muy satisfecho de lo que ha sucedido en Colombia en el acceso a los colombianos a cuentas de depósito, es decir, a cuentas de ahorro. Hoy es un acceso universal. Yo creo que hoy podemos decir que todos los colombianos que quieren tener una cuenta la tienen. Cuando uno habla del 94.5, ya inclusive les digo, hay países desarrollados con mucha tradición que tienen indicadores del 95, 96%, o sea, estamos ya, pero ese es solo un aspecto, ese es el aspecto de los depósitos, que hemos avanzado muchísimo, y nosotros ahí nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho, de tener hoy 21 millones de clientes en Nequi, de los cuales el 73% son activos cada mes, es decir, usan su cuenta de Nequi por lo menos una vez al mes, moviendo dinero, no entrando a consultar o viendo, no, realmente moviendo dinero. O sea, es una herramienta cotidiana. Hoy le entregamos a los colombianos una herramienta que les permite manejar mejor su dinero. Al vendedor ambulante vender más, porque no pierde una venta cuando dice, no tengo efectivo, no tengo vueltas, no tengo... Eso ya hoy lo vemos en las playas de Colombia, lo vemos en las calles. Es una herramienta realmente que transforma la vida de las personas. Y hemos generado la confianza suficiente para que las personas usen la herramienta digital porque la están usando, y les doy un dato. Hoy un usuario activo de Nequi tiene en promedio 150.000 pesos en su cuenta de Nequi y la usa de manera frecuente, pero sabe que tiene además un acceso que si necesita dinero en efectivo puede ir por él y su dinero no está atrapado en el mundo digital. Porque el mundo ideal es un mundo en que todo sea digital, pero de ese mundo todavía estamos lejos. Lo que hemos generado es una confianza para que las personas puedan, si necesitan dinero, puedan ir a cualquiera de los 28.000 corresponsales bancarios en Colombia, 33.000 en todos los países, y retirar su dinero en efectivo si lo necesitan a cero costo. Y hoy esa confianza la tienen. Pero nos queda una tarea por hacer, la tarea del crédito. La tarea del crédito nos queda por hacer. La inclusión financiera no es completa si no tiene los dos aspectos, los depósitos y los créditos. Y en crédito, esa cifra del 94 en crédito es como el 48.
48% de los adultos tienen un crédito formal. Hay una tarea muy grande por hacer y esa la estamos haciendo. Hoy Nequi está ofreciendo crédito a esas personas que tienen en su cuenta una herramienta para mejorar su gestión del dinero y le estamos ofreciendo crédito sobre todo a los que tienen ese pequeño negocio que es unipersonal, que es su forma de vida. Ya tenemos más de 800.000 millones de pesos en crédito en Nequi. O sea, son personas que estamos en el proceso de bancarización a través del crédito, generando inclusión financiera de manera lenta, porque tenemos que construir otra vez esa confianza y ese conocimiento también para que manejen bien sus finanzas, pero vamos avanzando y nos sentimos muy orgullosos. Estamos colocando más de 100.000 millones de pesos mensuales en Nequi. Eso es verdadera inclusión financiera. Vamos con Irma Cantizano de la Prensa Gráfica de El Salvador. Bueno, gracias. Solo una última consulta acerca de Cibes. Y quería saber cuándo es que surgió la idea y cuánto tiempo tardaron realmente en concretarla ya para que la aprobaran los accionistas, si es que así fue el proceso para crear. Irma, esto es un sueño que tenemos. Lo que tengo en mi memoria es que los primeros proyectos de crear una compañía holding en Bancolombia son del 2012. No se habían dado ni las circunstancias ni económicas ni jurídicas, pero desde hace un año y medio, nos dedicamos a la tarea de encontrar el camino. Entonces hemos venido trabajando 1 año y medio con la junta directiva, con los reguladores, los supervisores de los diferentes países hasta llegar a este punto. Entonces hoy tenemos ya la estructura, que es una estructura que es totalmente viable, las autorizaciones, nos faltan entonces las autorizaciones de los accionistas, que es lo próximo que viene, para que el Grupo Cibest ya esté operativo antes de que termine este primer semestre. Allá atrás Doris de Notas y Noticias está alzando la mano hace un rato. Dale, Doris, adelante. Aquí estoy yo. Buenas tardes para todos. Mi pregunta va enfocada a Nequi. Son 21 millones de usuarios, una plataforma muy grande que ha tenido muchos inconvenientes de seguridad, que dio de caída. ¿Qué va a pasar? Espere. ¿Qué va a pasar ahora que van a llegar los de ahorro a la mano? Yo quiero retar eso que vive caída. Si viviera caída no tendría 73% de usuarios que dependen de... Hemos tenido inconvenientes técnicos, yo lo reconozco. Es una plataforma que crece de manera muy rápida. Nosotros incorporamos diariamente más de alrededor de 14.000 personas diarias se vinculan a Nequi. Tuvimos un éxito importante del cual yo me siento profundamente orgulloso. El año pasado, en octubre, le dimos acceso a Nequi a los migrantes venezolanos. Y hoy los llamamos los Benequis. No les parece muy tierno el nombre. Y hoy hay un titular. Y hoy hay cerca de 350.000 migrantes venezolanos que tienen acceso a Nequi, que les genera oportunidades de poder desarrollarse en un país que los ha acogido de manera amplia, pero que no tenían acceso a servicios financieros. Entonces, hoy es una herramienta de uso diario. Hemos tenido algunos problemas técnicos, los cuales, y yo por eso hacía la cara cuando decías que vive caído, porque me parece que es una afirmación que tener el 99.5% de disponibilidad no quiere decir que viva caído, que hemos tenido inconvenientes técnicos, los cuales nos duele cada minuto que estamos por fuera, pero que lo monitoreamos de manera segura. Ahora, yo entiendo la angustia claramente y soy totalmente solidario de alguien que necesita su dinero y en ese momento no le funciona la plataforma. Y trabajamos porque eso no sea 99.5, sino porque sea 100, o que no sea 98, sino 100, permanentemente, lo entendemos. Pero también quiero decirles que hoy es una herramienta de uso. Miren, Nequi hace cerca de 50 millones de transacciones en un día pico. O sea, son casi que un colombiano hace una transacción en Nequi. Una plataforma que iba caída no hace ese número de operaciones. Pero entendemos la frustración y somos solidarios, claramente somos solidarios, y entendemos que tenemos problemas, y entendemos que generamos frustraciones, y trabajamos para que eso no suceda. Y estamos preparados para recibir a los 5.7 millones de Bancolombia a la mano en esta plataforma que está teniendo una evolución tecnológica muy importante para poder avanzar y solucionar estos problemas.
Y el problema, perdón, de la bioseguridad, de la seguridad, que es... Nequi es tal vez la plataforma que tiene el Bancolombia más segura de todas, es donde menos fraude hay, porque tiene como es una tecnología que nació moderna, tiene reconocimiento facial, tiene biometría, tiene reconocimiento de voz. O sea, hoy la plataforma Nequi es la plataforma en tema de fraude más segura que tiene el Grupo Bancolombia. Bueno, vamos a ir cerrando y voy con Nicolás, que además tiene la mano así como si estuviera la manito del tío. Ya la tenía con el otro brazo. Vamos contigo y vamos cerrando, Nicolás. Juan Carlos, yo soy creador de contenido y pues economista y banquero de inversión de lado. Y en el diario del banquero lo que hacemos es tratar de educar a la gente, no solo en finanzas personales, sino en que no le tengan miedo al mercado de valores, a la bolsa de valores. Qué bien. Bancolombia, en lo corrido del año, tiene un 25% de retorno para sus accionistas y hoy, después de la asamblea, han subido casi un 2% en un solo día. Ese dato no lo sabía, bueno, eso está bueno, gracias. Felicitaciones. Ahora, en Colombia no siguen tanto el precio de las acciones como en Estados Unidos. En Estados Unidos todo el mundo está pegado al precio de la acción, sobre todo los CEOs. En este caso, hay muchas preguntas cuando yo empecé a hablar del cambio de Bancolombia a Cibes, y es, ¿qué va a pasar con mis acciones? Si bien ustedes han dejado claro que se van a pasar los accionistas, la gente tiene miedo de que, digamos, hoy, por ejemplo, la acción de Bancolombia está sobre los 47.000 pesos. El día de mañana, como cambia Grupo Cibes, va a valer esos 47.000 pesos, entendiendo que el mercado de valores fluctúa, pero el precio de un día para otro sería el mismo. Exactamente el mismo, es un traslado. O sea, hagan de cuenta que ustedes están hoy aquí en Bancolombia y trasladan y el precio de la acción es exactamente el mismo. Y yo entiendo que haya, yo no lo diría miedo, ansiedad, para entender qué es lo que está pasando. Pero pueden confiar en que el trabajo que hemos hecho en el Grupo Bancolombia es para evolucionar a algo que va a ser mejor para los accionistas. Esa gestión de capital que muchas personas no entienden, es un tema muy técnico, nos va a permitir que ese retorno, que el dato, me gusta mucho ese retorno del 25%, porque lo hablaba ahora, es el retorno compuesto entre lo que significa el yield, el retorno, más la valorización de la acción, es muy positivo. Insisto, y vamos a tener mecanismos para los accionistas que van a dinamizar el mercado, como la recompra de acciones. La recompra de acciones es un mecanismo que le agrega valor adicional a los accionistas. Van a poder, y ese mecanismo de recompra lo que va a hacer es entregar retornos adicionales a los accionistas sin que tengan que vender sus acciones y mantengan su participación en el banco. Entonces, por lo tanto, en el Grupo Cibes en este caso. Entonces, yo celebro que tú promuevas el mercado público de valores, particularmente el de acciones. Miren, un país no se puede desarrollar de manera eficiente si no tiene un mercado accionario dinámico, y Colombia tiene un mercado accionario que es lánguido. Somos muy pocos actores, movemos muy poco dinero, entonces tiene que haber un propósito nacional para que haya más acciones en bolsa, que los colombianos inviertan en bolsa. Esa visión que tenían, por lo menos en mi casa, mis abuelos y mis padres, de invertir en acciones y de regalar acciones como un mecanismo de inversión, eso se acabó. Pero se acabó porque es que hay muy pocas opciones de inversión en el mercado. Entonces, nuestra intención de seguir dinamizando ese mercado, de que se vea que el mercado de accionario es un mercado positivo, que tiene retornos interesantes. Quien haya invertido en la bolsa el año pasado, en general, y en Bancolombia en particular, ha tenido retornos muy, muy positivos. Y entre otras cosas, por eso hemos también participado en mecanismos como TRI, que lo que permite es democratizar el acceso a acciones de cualquier persona, que el que quiera comprar 100.000 pesos en acciones lo puede hacer de una manera fácil, sencilla. Entonces, unirnos con TRI lo que busca es precisamente que entre todos trabajemos en esa democratización del mercado público de valores. Yo sé que tenemos muchas preguntas, pero nuestro presidente tiene otro compromiso. Les quiero agradecer profundamente venir a Medellín, acompañarnos en la mañana de hoy. Tenemos un almuerzo delicioso, hay regalos, todo el equipo de prensa se va a quedar con ¿Ya les dieron los regalos o no? No, están atrás, allá completicos. Hay regalos, hay almuerzo, así que gracias por creer y confiar en nosotros una vez más. Feliz mañana para todos. Muchas gracias a todos.